Ya. Hola a todos y todas, yo soy Matías y con Pedro vamos a hacer la tutoría de el control 2 de diferencial. Entonces tenemos preparados 4 preguntas, viendo las últimas 3 unidades que son como las que deberían ser en la que está más enfocada el control 2. Yo voy a hacer las 2 primeras sobre la utilización de estos distintos teoremas súper importantes que dieron en la semana 9. Y después Pedro les va a mostrar algunas aplicaciones entretenidas de integraciones, volúmenes, áreas, etc. Volúmenes, áreas, sí. Superficies. Eso. Así que vamos. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Ya, lo primero que quiero hacer es recalcar cuáles son los resultados importantes que vieron y que tienen que manejarlo súper bien, sobre todo como son varios teoremas y resultados así como generales y grandes. Es súper bueno que se aprendan las hipótesis, no solo para al momento de ocuparlo decir como, ya necesito que, por ejemplo, esta función sea continua, sino que al momento de enfrentar un problema puedan, como en sus cabezas, empezar a buscar, ¿qué teorema me pedía esta hipótesis? Y eso les puede dar luces de con qué herramienta enfrentar los problemas. Entonces, eh, el primer teorema que vieron en el curso, que es el más famoso, es el teorema fundamental del cálculo, la primera versión, donde básicamente nos dicen cómo derivar una forma integral, ¿cierto? Si defino la integral hasta un cierto x de una función que me piden que sea continua, entonces yo puedo derivar esa función que depende de x, y la derivada es justo la función de adentro. Entonces si evalúo la derivada en un x, el g' de x va a ser f evaluado en x. Y esto, por supuesto, tiene una versión más general que me imagino que vieron, donde los límites de integración no son necesariamente los que aparecen acá, que es una constante y el x, sino que son funciones. Y por regla de composición y regla de la cadena, si estas funciones son derivables, uno puede también concluir una fórmula para la derivada, que es la fórmula general, yo le llamo TFC general, donde efectivamente evalúan la función en el límite superior y multiplican por la derivada, y después le restan la función en el límite inferior y multiplican por la derivada de ese límite inferior. Entonces, súper importante que se aprendan el teorema. Obviamente con con la versión más general pueden derivar al tiro la primera, que es un caso particular, así que esta es la más importante que se aprendan. El TFC tiene un segundo, como una segunda parte que tiene que ver con eh, eh, lo que se hace al integrar una función, que es tomar una primitiva, una función que al derivarme es TF chica, y evaluarla a los límites y restar. Entonces eso es lo más clásico al momento de resolver una integral definida. Después tenemos un par de resultados que son útiles al momento de efectivamente integrar, como son la fórmula de integración por partes y la integración por sustitución o cambio de variables. Estos son resultados súper útiles como al momento de trabajar con integrales, sobre todo integrales explícitas, donde uno al resolverlas no sabe cómo hacerlo al principio, pero tiene que tener en mente que con estos 2 resultados puedo modificarla un poco para que me aparezca una integral más sencilla que sí sepa resolver. Y los últimos 3 teoremas tienen que ver con lo que es el valor medio de una integral, que es como viene a representar como un promedio, si es que uno pudiera sumar en el continuo, que eso se representa como la integral, y derivar por el largo del intervalo, o sea, perdón, dividir por el largo del intervalo. Entonces tengo como un valor promedio de la integral. Ese que se llama el valor medio permite definir este resultado, que es muy parecido al del teorema de valor medio para derivadas que vieron antes, pero ahora con integrales, donde la integral la puedo ver como un valor, la función evaluada en un valor intermedio, chi,
entre el intervalo AB por el largo del intervalo. Y de nuevo hay una forma general. Entonces, de nuevo, como en los teoremas anteriores, lo importante es repasar la hipótesis. Nos piden que la función que estoy integrando sea continua, y en el caso general, además, que la función g sea integrable y que no cambie de signo. Y recupero esta expresión. Y un resultado que se obtiene de este teorema de valor medio es el Taylor, el mismo Taylor que vieron antes, pero ahora el resto, el polinomio en el fondo con el que aproximan, es el mismo, pero el resto tiene una forma integral. Entonces, esas son cosas que se ven en la semana nueva del curso y todas pueden ser muy útiles para distintos ejercicios. ¿Alguna duda con estos resultados? Con cualquiera de ellos, podemos repasarlo. ¿No? Entonces, vamos a la pregunta 1. Oye, espera, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Cuando aplico el teorema del fundamental del cálculo, ¿tengo que explicitarlo como en la pauta? Cuando tengo Lo una mejor es que integral deriva a los dos lados, ya, le pongo. sí, ahí ponlo al tiro, como por TFC o algo de ese estilo. Bueno, ya, acá. Gracias. Buena pregunta. Ya, pues yo ahora con la P1, entonces acá tenemos un ejercicio donde nos define una función g que depende de x y que tiene una forma integral donde el x es un punto fijo cuando estoy evaluando la función en x y mi variable de integración es t. Y me preguntan, bueno, calcular g' de x y después verificar cuando evalúa en 0 que vale igual que g0. Entonces, para ustedes, la primera pregunta es, ¿qué teorema se les viene a la mente con este? ¿O cuál de los resultados que vimos antes suena que va a ser útil para esta parte? El chat, TFC, súper. Y efectivamente, el TFC tiene toda la pinta que me va a ayudar, pero no tengo la forma del TFC clásica, ¿cierto? No tengo la variable x ni en el límite superior, ni en el límite inferior, ni una función de x dando vuelta. Entonces, así a seca, todavía no puedo aplicar el TFC, pero voy a tratar de analizar esto y reescribir la integral para poder ocuparlo. Pero está súper bien que hayan dicho TFC, esa es como la idea. Entonces, sabiendo que quiero hacer el TFC, lo que voy a estudiar un poco es este valor absoluto. ¿Por qué? Porque este valor absoluto, que es complicado en general, como siempre es un tema el valor absoluto, yo quiero tratar de estudiarlo por casos. Entonces, como uno hacía cuando estudia funciones, hace un análisis de las funciones por caso, o de un valor absoluto, veo primero si es que t es mayor o menor que x. Porque en esos casos el valor absoluto va a tomar un valor específico que puedo reemplazar. Entonces, primero pensemos si t es menor que x. Entonces, esto es como un análisis preliminar. Si t es menor que x, entonces x menos t, escribir con implica x menos t es positivo, y entonces el módulo de x menos t, o lo que está dentro de la exponencial, que no está bien, el módulo de x menos t va a ser exactamente el mismo, porque es positivo, no le hace nada al módulo. Y acá una cosa que también quiero que noten es que estoy anotando específicamente como t menor o igual que x, porque t es la variable que se mueve en la integral. Y el x, cuando yo evalúo en x la función, está fijo. Entonces, quiero comparar qué pasa dentro de la integral con respecto al x fijo. Y por eso lo anoto de esta manera. Entonces, el otro caso, que es si t está por arriba de x, lo que tengo es que ahora x menos t es negativo,
y entonces el módulo de x menos t cambia el signo, ¿cierto? Esto es t menos x. Y para que yo pueda ocupar estos casos dentro de la integral, lo que hago es separar la integral en dos partes, como si tuviera el intervalo 0,1 donde estoy integrando. Si me da un x fijo, yo primero voy a, y la función fuera, no sé, cualquier cosa. Yo primero integro esa parte de 0 hasta x, y después de x hasta 1. Entonces, ¿qué puedo incluir? Escribir g de x, que es la integral entre 0 y 1, entre 0 y x, de la primera parte. Y si estoy integrando, si t está entre 0 y x, estoy en mi primer caso, donde el signo es positivo. Entonces me queda exponencial de menos x menos t f de t más la integral de x hasta 1 exponencial menos t menos x, ¿cierto? Porque si t está entre x y 1, el módulo me cambia el signo. Hasta acá todo bien. Si es que tienen dudas pueden interrumpir igual, pero ya sea por el chat o hablando, como les sea más cómodo. Ya, y ahora sí tengo más o menos como la forma del TFC, ¿cierto? Tengo una integral donde uno de los límites depende de x. Ahora todavía tengo este pequeño problema que dentro de como en la función que estoy considerando está el x, ¿cierto? Una exponencial que depende de x, pero eso lo puedo sacar, porque la exponencial, en el fondo si yo miro esto como, voy a escribir aparte, exponencial de menos x menos t, por ejemplo, es, bueno, primero la exponencial de t menos x, que es lo mismo que e a la t por e a la menos x. Entonces, como es una multiplicación y el x no es mi variable de integración, yo puedo sacarla de la integral. Y lo mismo para el otro caso. Entonces voy a escribir g de x más bonito, saco mi e a la menos x, dentro de integral me queda solo e a la t, y al otro lado hago lo mismo. Al otro lado tenía la exponencial de x menos t, que es e a la x por e a la menos t. Entonces e a la x sale, me queda e a la menos t, f de t, de t. Ya. Y ahora con esta forma ya me es mucho más fácil aplicar el TFC. O en verdad voy a derivar con respecto a x, y dentro de la regla de derivación, de la multiplicación en este caso, cuando derive la integral, voy a aplicar el TFC. Entonces vamos a hacerlo por separado. Primero voy a derivar con respecto a x la primera parte, que es la menos x por la integral. Y hago la regla de la multiplicación. Entonces la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x por la integral. Y después
sumo e a la menos x por la derivada de la integral. Entonces acá voy a estar aplicando el TFC. Y el derivado de la integral, evalúo simplemente la función adentro, e a la x, f de x. Hago lo mismo con el otro sumando. De x hasta 1. A la menos t en este caso. Y f de t. ¿Cuánto me va a dar esto? Uso la misma regla de la derivada de la multiplicación. La derivada de e a la x es e a la x. La integral va a quedar igual. Y después mantengo la exponencial y derivo la integral. Entonces, acá viene otra parte importante, y es cómo derivo esta integral, la que tiene el límite abajo. Hay dos formas para hacer esto, que al menos de las que veo yo. Una es ocupar el TFC general que les comenté antes. ¿Cierto? En el TFC general yo derivo el límite superior y también derivo el límite inferior, y tengo una resta. ¿Cierto? Entonces, puedo escribirlo como la derivada de esta función sería, ocupando el TFC general como término a término, f evaluado en el límite superior, pero por la derivada del límite superior. Entonces, siempre que integro con respecto a una constante, me queda la derivada 0. Menos, bueno, esta era la función e a la menos 1. Y ahora sí, menos la función evaluada, e a la menos x, f de x, y por la derivada del límite inferior, que sería 1. ¿Cierto? Y esto lo puedo escribir simplemente como menos e a la menos x, f de x. Entonces, eso es una forma de calcular esta integral. Y la otra forma que uno podría haber pensado es que esta regla de que si es que yo quiero dar vuelta a los límites de integración, lo puedo hacer sacando un signo menos. ¿Cierto? Entonces también podría haber visto esta integral como menos la integral de 1 a x de e a la menos t f de t de t. Pero la gracia acá era que ocupáramos el TFC general. Entonces me queda e a la x por menos e a la menos x f de x. Ya, ahora, ahí tengo la derivada de cada una de las sumas. ¿Y qué pasa cuando sumo estas dos cosas? Lo primero es que estos términos se cancelan, porque eran el mismo con el signo contrario. Y la derivada va a ser la suma de los términos que me sobreviven, que es simplemente menos e a la menos x por la integral de 0 a x e a la t f de t, más e a la x, la integral entre x y 1. Esto era x y 1. E a la menos t f de t.
¿Alguna duda con alguno de los pasos que hicimos acá? No, ya. Vayan, qué bueno. Entonces esta es la forma de la que me queda la derivada. Entonces con eso tenemos resuelto la primera parte. Y lo último que queda verificar, como nos decía el enunciado, es que en 0 esto vale 0. Entonces, en efecto, si yo reemplazo g' en x igual 0, me queda e elevado a 0 es 1, así que me queda la integral de 0 a x de 0 a 0. Bueno, y da lo mismo, porque estoy 1 por la integral entre 0 de cualquier cosa, más 1 por la integral entre 0 y 1, y a la menos t f de t. Oh, no tengo ningún diferencial acá. Y con eso sobrevive solo el último término, que era la integral entre 0 y 1, y a la menos t f de t. Y si miro arriba, en la función g original, y reemplazo x igual 0, me queda exponencial de menos t, porque t siempre es positivo, de f de t. Entonces, efectivamente, esto es g de 0. Entonces está lista la pregunta. ¿Se entendió bien cómo ocupar o cómo hacer aparecer una forma integral para que pueda ocupar el TFC? Ya, bueno, bacán, sí. Bien bello este ejercicio. Quizá una última cosa para recordar, antes de pasar a la PO, es que en estos pasos, cuando yo quiero, como me había preguntado al principio alguien, donde yo estoy ocupando TFC, vale la pena mencionarlo, y siempre que puedan verificar la hipótesis. En este caso es súper fácil porque nos dan que f es continua y la exponencial es una función continua. Entonces, en ambos casos, yo estoy ocupando TFC, eh, donde se cumple la hipótesis. Donde la hipótesis de continuidad está dada por la continuidad de tanto está dada por o lo que uno argumenta siempre como por álgebra en este caso, de continua. Una multiplicación de f y una función exponencial. Así que con eso está todo listo. Y si no hay más dudas, pasamos a la pregunta 2. De nuevo acá quiero tomarme, bueno, leamos el enunciado. Dice, sean f y g dos funciones definidas en los positivos, continuas, y tal que g tiene signo constante en su dominio. Además, vamos a sumar que f de 0 es 0. Demuestra que para todo a y b positivos, con a menor que b, se cumple que esa expresión, que el límite de esta integral va a ser 0. Entonces,
¿Qué se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué resultado quizás va a ser útil acá? Y como le adelanté al principio, lo importante es fijarnos un poco en cuáles son las hipótesis que nos dan. Nos dan funciones continuas, donde una de las funciones tiene signo constante, significa que si es positiva, siempre positiva, o si es negativa, siempre negativa, y valores A y B positivos. TFC de nuevo, donde dan G signo constante. Sí, pero acá, fíjate que a diferencia del TFC, de nuevo, tengo una integral, pero no estoy derivando. ¿Sí? Entonces no tengo cómo hacer aparecer, o no se me ocurre cómo hacer aparecer una derivada de la nada. Entonces, pero una cosa que dijiste está súper interesante, y que esto de signo constante es demasiado particular para que no signifique nada. Entonces, si vuelvo a los resultados que les mostré al principio, el único teorema que me pedía una función de signo constante era el de acá. Teorema de valor medio generalizado para integrales. Entonces nos decía una función continua en un intervalo AB, y G funciones integrales AB que no cambia de signo. Eso es lo mismo que signo constante. ¿Y qué es lo que se obtiene esto? Es que si yo tengo una integral de la multiplicación, que es lo mismo que tenemos en la P2, me queda la integral de la función de signo constante, y el f aparece afuera. Entonces, de ahí puedo jugar con el f, y como sé que f de 0 es 0, voy a tratar de acercarme a través de f a 0 para concluir que el límite de las integrales de la P2, que está acá, también sea 0. Entonces, esa es la idea del ejercicio. Entonces, vamos a mostrar esto. Vamos a tomar AB positivos, con A menor que B, y claro, una cosa que es importante es que cualquier... no todavía, después lo voy a decir. Entonces, yo quiero ocupar el teorema de valor medio. De hecho, lo voy a traer para acá, para que lo podamos ver en paralelo. Aquí al lado. Abajito, no sé. Entonces, tengo la integral entre AB de una función f continua, una función g continua, no cambia de signo, pero acá, esta integral de f por g significa que tienen la misma variable de integración, ¿cierto? Esto es la integral entre a y b de, por ejemplo, f de x, g de x, de x. Pero acá tengo un partido en n. Entonces, no puedo hacer como aplicarlo directamente, aplicar el teorema de valor medio directamente con f, sino que voy a definir una función auxiliar, f sub n, que va a depender de n, y que voy a poder evaluar en x. Entonces, para cada n natural, vamos a definir fn de x igual f de x partido en n, y que es continua en cero infinito, pero acá vamos a citar en AB, por lo del teorema, es continua en AB. De nuevo, acá, bueno, en vez de álgebra, por composición. Tengo una composición donde una es simplemente dividir por n, y la otra es aplicar f. Entonces, por composición, esta función para cada n fijo es continua. Y entonces, la integral entre a y b de f de x partido en n
g de x, que es la que me dice en el enunciado, va a ser la integral entre a y b de fn de x por g de x. Y ahora ocupo el teorema de valor medio para decir que esto es un f de chi, fn de chi por la integral entre a y b de g. Y si reemplazo de nuevo, que era lo que significa fn, esto es f de chi partido en n por la integral entre a y b de g. Entonces, ¿qué opina? ¿Estamos listos con esto? Si tuviera como esta forma y después quiero calcular el límite, yo sé que como f es continua, el límite lo puedo meter dentro de la función y esto se me iría a 0. Y como f es de 0 es 0, todo se hace 0 y termino el ejercicio y todo muy lindo. Pero hay una pequeña salvedad en este desarrollo, en la última igualdad que puse, en las últimas dos igualdades, y es que yo estoy ocupando acá el TBM para cada función f sub n. Lo estoy aplicando infinitas veces. Y en cada uno de estos TBM me aparece un valor chi que no tiene por qué ser el mismo, puede ser distinto. ¿Qué significa eso? Que para cada n fijo, el chi, que acá me parecía para algún chi en AD, en verdad ese chi depende de n. ¿Sí? Si yo cambio el n, mi función f sub n es distinta, y entonces el valor de chi que cumple el TBM no tiene por qué ser el mismo. Y eso me complica un poco la cosa. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar? Porque esto ya se pone un poco en terreno confuso. Yo no entendí muy bien. Ya, voy a repetir eh, una cosa que, como fijando por ideas. Primero, para cada n, definimos una función f sub n, a la cual voy a aplicar el TBM acá. Ya eso es lo primero que hay que entender. Como yo acá no podía aplicar directo, tengo que definirme una función que dependa solo de x y que sea igual a aplicar f a x partido en n. Entonces esa función la voy a llamar f sub n. Y para cada n distinto, esa función es distinta. Ahora, cuando yo calculo esta integral, f de x partido en n, lo transformo en fn de x, y acá aplico el TBM. Y el TBM me dice, bacán, esta integral va a ser la integral de g por la otra función, f sub n, evaluada en algún valor intermedio chi. Pero este chi, como yo estoy aplicando el TBM para un n en específico, puede depender de n. ¿Sí? En el caso más general, va a depender de n. Entonces, yo le llamo chi sub n. Y cuando en el fondo si aplico para n igual 1, digo ya, f1 me cumple este TDM y me sale un valor chi. Pero ahí hago con f sub 2, que lo que hace es ver f de x partido en 2. Y ahí me aparece un chi sub 2, un chi que podría ser distinto. De ahí un chi sub 3, un chi sub 4. Entonces para cada n tengo un valor intermedio chi distinto, o a priori que podría ser distinto. ¿Eso qué me está generando? Me está generando una sucesión. ¿Sí? Tengo infinitos chi, que son, por cada n, me aparece uno cada vez que ocupo el TDM. Entonces tengo una sucesión chi sub n, pero cada uno de estos términos está contenido en AB. Así que no puede moverse mucho. El chi n no puede comportarse
de manera, no puede irse a infinito, por ejemplo, ¿cierto? Está en una sucesión acotada. Está acotada, donde acotada me refiero a que cualquier chi sub n de los que estoy considerando siempre va a ser menor o igual a b, ¿cierto? Por esta condición. Y entonces, cuando yo, si yo defino otra variable auxiliar, de eso se trata más o menos este ejercicio, como definir funciones, variables auxiliares que me permitan concluir. Entonces, si yo defino una sucesión a sub n, que es chi sub n por 1 partido en n, es la que aparece acá, como la que efectivamente estoy evaluando en la función. Entonces esta sucesión es una nula por acotada, así que también es nula y se va a 0 cuando n sea infinito. ¿Por qué es bueno esto? Porque la idea que había dicho antes, de que si el chi fuera fijo y tengo chi partido por n y trato de meter el límite, esto se irá a 0 y puedo concluir fácil. Ahora voy a poder concluir lo mismo con el a sub n. Entonces, tengo primero definir el fn y aplicar el TBM hasta acá, hasta generarme un chi sub n para cada caso. Después, voy a definir esta función, esta sucesión, perdón, a sub n, de esta forma, de manera que lo que tengo escrito arriba es que la integral entre AB, fx partido en n por g de x, sigo toda esta igualdad y llego al final, donde me queda f de a sub n por la integral de entre a y b de g. Sí, eso, en el fondo, resumí, el a sub n resume el valor en que estoy evaluando el f, y como f es continua, cuando yo calculo el límite, que es justamente lo que me piden calcular acá en el enunciado, entre a y b de lo mismo. Entonces, aparto con el límite afuera. Ojo, una cosa importante es que acá la integral entre a y b de g no depende de n, ¿cierto? Entonces puede salir del límite. De hecho, la voy a dejar afuera. Y como f es continua, que es lo que escribí arriba, el límite afuera es lo mismo que calcular el límite adentro. Y el límite de a sub n, habíamos visto que era 0, acá. Entonces esto es f de 0, que por enunciado es 0. Entonces tengo 0 multiplicado por una integral, y concluimos que este límite que nos pedían efectivamente es 0. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda en alguna de estas dos partes? Yo me quedé colgado al final ¿Ya? cuando sacaste la integral el f. Me perdí en eso. En esta. Sí, ahí. Ya. Esto es lo que demostré primero en la parte 1. Si la parte 1, buena acotación de que la idea de sacar el f es lo que, ese es el resultado del TDM al final. ¿Sí? La integral de f por g, yo puedo sacar el f en algún valor. Entonces, en la parte 1 dije, esta integral entre a y b, que es la misma con la que parto acá,
la puedo escribir como un f sub n, aplicar el TBM para sacar el f, o el f sub n, que en verdad es el f evaluado en algo. Y si yo ese algo le pongo un nombre, le pongo a sub n, entonces lo mismo que tenía arriba lo puedo reescribir como el lado izquierdo igual al lado derecho, donde le puse un nombre a lo de adentro nomás. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? A ver el chat. Ah, ya, bueno, bueno. Eso. Entonces, estos dos ejercicios eran ejemplos donde era más o menos claro cuál teorema había que ocupar, pero no era llegar y aplicar directo, ¿cierto? Había que arreglar un poco la expresión que nos daban de manera de poder aplicar el TFC o el TBM en cada caso y poder concluir. Así que esos serían los dos problemas que tenía preparados y ahora le doy el pase a Pedro para que vean las aplicaciones de integrales. Así es, Mati. Ya. ¿Quieren partir al tiro con la segunda parte o quieren tomar un descanso de unos 5 minutos? Hay tiempo, así que podemos tomarlo con calma. Ya, tomamos sí, unos 5 minutos. Y volvemos con la segunda parte los ejercicios que van a ser la segunda parte de esta tutoría están más enfocados en el cálculo de volúmenes, áreas, superficie, y si bien no hay un ejercicio asociado a volúmenes por rotación respecto a algún eje, igual tengo como un repaso respecto a esa materia. Entonces les quiero preguntar, no sé si quieren partir con un pequeño repaso, un poco de integración como en general, incluyendo un poco de volúmenes por rotación, y después pasar a los ejercicios al tiro y dejar el repaso como mientras se vayan presentando los conceptos. Ya. Vamos a partir entonces con un repaso más breve. Ya. Bueno, si tenemos una función, acá en este caso tenemos una función f de x, cuando lo más fácil, lo primero de todo es integrar la función, y eso nos da como el área bajo la curva con signo, ¿cierto? Si estamos integrando por sobre el 0, el área es con signo positivo, y si estamos integrando bajo el 0, el área es con signo negativo, y se soluciona esto dejando todas las áreas positivas si es que uno integra de la siguiente forma. La integral, por ejemplo, entre a y b del módulo de f de x. ¿Sí? Entonces, si uno integra el módulo de f de x, ambas áreas, ya sea por arriba del 0 o por abajo del 0, se suman y te queda todo el área encerrada por la función y el 0. Obviamente cuando uno trabaja con integrales de este estilo, como lo hizo el Mati en la primera parte, cuando uno siempre trabaja con módulos, lo ideal es separar el módulo en su parte positiva y en su parte negativa. Y así nos deshacemos del módulo, trabajamos cada integral por su lado, y simplemente el resultado es la suma de las integrales. Así que eso nos permite aliviar el trabajo de la carga asociada al valor absoluto. Después viene lo siguiente que se mide es el largo de la curva, ¿cierto?
Entonces, nosotros estamos midiendo entre el punto A y el punto B cuál es el largo de la curva de f de x, ¿ya? Y eso ya no es tan fácil de ver cómo se llega al resultado, y de hecho por eso es una fórmula como bastante fea, que uno diría como de dónde llegaron a ese resultado. Y la gracia es entender también un poco por qué este es el resultado y no simplemente usarlo, que bueno, es la parte más importante obviamente en un control, saber usar las fórmulas, pero de repente las ideas de dónde vienen las fórmulas nos ayudan a entender un poco más y poder abrirnos también a otras oportunidades de ejercicios que no son tan como llegue y aplique la fórmula, sino que es trabajar un poquito más. Entonces entender las ideas en general es algo bueno. Entonces, si queremos ver el largo de una función entre A y B, lo que uno hace es, bueno, esta función por lo general es bastante extraña, no tiene por qué ser recta, no tiene por qué ser como suave en ese sentido, y lo que uno acude es al cálculo infinitesimal, al cálculo diferencial. Entonces, lo que uno hace es ir viendo ventanas muy pequeñas de espacio, en donde la función ya se parece bastante a, por ejemplo, esto de acá, a una función continua, o sea, a una recta, básicamente a una pendiente, a una función, una recta. Entonces, si uno, estas serían las diferencias entre los x, y estas serían las diferencias entre las imágenes, f de xy, y acá está f de x más y más 1. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para cada uno de estos triángulos que se forman, lo que nosotros queremos calcular es el largo de la recta, en este caso el largo de la hipotenusa del triángulo que se forma acá. Entonces lo que hacemos es decir que, bueno, sumar muchas veces para todos los i en la partición, en una partición Q, por ejemplo, del intervalo AB, lo que hacemos es sumar la raíz de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? La diferencia de xy más 1 menos xy al cuadrado más la diferencia de f de xy más 1 menos f de xy al cuadrado. Sí, y bueno, esto es una bastante buena aproximación porque mientras más pequeños los triangulitos, esto más se va a parecer a un triángulo, así que se va haciendo cada vez mejor la aproximación. Y acá viene la gran idea de por qué después queda una derivada, que a priori acá no tiene por qué aparecer una derivada. Lo que uno hace es usar el teorema del valor medio, en donde uno dice que estas funciones, la diferencia de estas funciones es f' en chi por el largo del intervalo, xy más 1 menos xy, para algún chi entre medio de este intervalo, ¿cierto? Entonces, si usamos eso y separamos lo que estábamos recién escribiendo, o sea, reemplazamos lo que tenemos recién escrito, nos queda que xy más 1 menos xy al cuadrado más f de chi al cuadrado por sí, acá podemos factorizar por este término que está al cuadrado, sale fuera de la raíz como un término sin cuadrado. En este caso lo escribimos de buena forma, entonces como es el más grande menos el más chico, lo dejamos de esa forma. Y nos queda raíz de 1 más f' de chi al cuadrado. Esto cuando se hace infinitesimalmente chico, este pasa a ser tu de x, y cuando se hace infinitesimalmente chico el intervalo que estoy tomando, este chi pasa a ser
yo sé que está dentro de ese intervalo, y como es infinitesimalmente chico, este chi al final los intervalos que estoy tomando son en torno a un x, que es donde estoy viendo como esta derivada. Bueno, es difícil de escribir, pero esta vendría a ser como la pendiente de la derivada de f' de x, ¿sí? Entonces, haciendo ese reemplazo y ya pasando al cálculo infinitesimal, esto finalmente se escribe como la integral entre a y b de la suma de todos estos triangulitos que en el fondo pasan a ser raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, esta gracia, esta forma de entender como el largo de la curva como pequeños triangulitos es como el cálculo diferencial como infinitesimal, y que nos permite hacer estos trucos entre triangulitos muy pequeños y integrales ya que son las cosas que podemos trabajar. Entonces eso sería el largo de la curva. Después vienen los volúmenes por revolución, y acá hay que entender un poco cuál es bueno, primero qué significa hacer un volumen por revolución respecto a un eje, y después cuáles son las figuras asociadas a cada una de las cosas que después nos piden calcular. Entonces, si es que nosotros nos hacen un volumen por revolución de esta función de acá f de x, lo que después nosotros integramos, nuestra integral se sigue moviendo entre a y b, ¿cierto? Este es los límites de integración, es decir, siempre nos movemos de esta forma. Y con ese movimiento nosotros tenemos que ser capaces de capturar el volumen de toda la revolución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Cuando uno en el fondo está avanzando en esta dirección, por ejemplo, si estoy pasando por este punto de acá, me paro en este punto naranjo, y lo que estoy diciendo es, quiero saber cuál es el área del círculo que me genera esta puntita naranja que yo estoy mirando, que si lo vemos como en el dibujo asociado a la revolución, me quedaría como este circulito como naranja, y eso en el fondo es lo que estoy preguntándome cuando estoy pasando por ese punto. Y me queda un círculo de radio la altura de esta imagen, es decir, f de x en sx en particular. Y el radio de ese círculo me permite calcular el área de ese círculo, que es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Y en este caso, el volumen de la revolución respecto al eje horizontal es pi por el radio del círculo que me estoy generando al cuadrado, que en este caso el radio es la altura de la función, f de x. Y una vez que integro eso por todo AB, recupero como el volumen macizo de la figura que me queda por revolucionar esta función a través del eje X. ¿Sí? Y lo otro que me puedo preguntar respecto a la revolución respecto al eje X es la superficie. Es decir, ya no me pregunto por el volumen macizo, sino que solo la cáscara que me queda por el grafo de la función, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que me pregunto ya no es el área de un círculo, sino que lo que me estoy preguntando es el perímetro de un círculo. ¿Y cuál es el círculo? En este caso, por ejemplo, ahora tomemos el otro punto que es más chiquitito, que es rojo, este de acá. Bueno, me queda este circulito rojo que había dibujado, y el perímetro del círculo, el radio del círculo que estoy viendo también es la altura en este caso, pero ahora lo que me estoy preguntando es el perímetro, que es 2pi por el radio, ¿sí? Pero además, lo que ahora ya no me importa tanto el movimiento horizontal a secas como lo hacía antes, sino que lo que me estoy preguntando es por el borde, en este caso es por la curva en sí misma. Por eso también está involucrado, bueno, la superficie por revolución está asociado el perímetro del círculo, 2pi por el radio, ¿sí? Donde en este caso el radio es la altura de la función f de x, pero además me voy moviendo por el borde de la función, y eso quiere decir que me voy moviendo por el largo de la curva.
Y eso es lo que me da en el fondo en la superficie de la revolución hecha por el eje X, ¿sí? Entonces, el perímetro del círculo generado por, además, el avance que estoy haciendo como por el borde de la curva, que me da en total el largo de la curva. Y si junto estas dos cosas, me da la superficie de la revolución de una función en torno al eje X. Y con respecto al eje Y, pasa algo parecido, solo que en este caso tenemos, se puede ver de dos formas. Uno de repente puede tener una función que parte en el 0 y termina en un punto x0, por ejemplo. Y uno revoluciona esto con respecto al eje Y, y en el fondo esto es dar una vuelta en este sentido, ¿cierto? Y me queda un sólido que no tiene como macizo. Pero si yo tomo una función en un intervalo que está separado del 0, entonces este sólido va a ser como una dona, ¿sí? Porque va a tener un espacio entre medio que no va a tener nada, que es este espacio de acá. En el caso de la función naranja. Pero en ambos casos, lo que hacemos también va a ser integrar entre, por ejemplo, x1 y x2. Vamos a ver la función naranja. Y lo que hacemos es tomar como por donde estemos pasando este de x, este como diferencial de que me esté moviendo a lo largo del eje X, me genera en el fondo un cilindro. Si yo lo roto, esto me va a generar como un cilindro alrededor del eje Y. Y lo que yo quiero es ir sumando las superficies de esos cilindros. Y si los integro por todo el intervalo, me da el volumen de la figura hecha por la revolución en torno al eje Y. ¿Y cómo recupero el borde de esos cilindros? En el fondo es la altura del cilindro por el diámetro del cilindro, por el radio del cilindro, ¿cierto? O sea, por el perímetro del cilindro. Entonces el perímetro del cilindro en este caso viene a ser 2pi por x, ¿sí? Porque en este caso el radio del cilindro, en este caso sería x. Por la altura del cilindro en este caso sería f de x. Y eso lo tengo que integrar entre x1 y x2, ¿sí? Entonces mi diferencial de x y mi integral me queda entre los límites entre x1 y x2, que es lo que debería haber escrito. Sí. 2pi entonces, que es el perímetro de la circunferencia, por la altura de la circunferencia, y eso me va generando este cilindro que les digo, y todos esos cilindros los sumo y me queda en total el volumen de la revolución en torno al eje Y. Y eso es independiente de si parto en 0, si parto en algún x1 distinto de 0. Lo único que cambia son los límites de integración, pero el cálculo que tengo que hacer es el mismo. Así que eso sería un poco del repaso respecto a las distintas fórmulas. Si bien son fórmulas y uno puede llegar y aplicarlas, también siento que es importante saber un poco el espíritu de las fórmulas y por qué son lo que son. Entonces ya, ahora no sé si tienen alguna duda. Yo terminé esta parte, pero bueno, si tienen alguna Pedro, duda, ¿cómo? sí, yo tengo una duda. Lo que pasa es Ya. que tengo que fijarme si que el A y el B sean mayores que cero siempre, ¿cierto? Porque si no, como que estaría... Eh, respecto a la rotación en torno al eje X, da lo mismo en dónde está A y B, ¿sí? claro, no, Con respecto a respecto, y con al respecto al eje Y, ahí es donde se vuelve más complicado. Y claro, de repente pasan distintas cosas. Por ejemplo, si esta función roja, yo la sigo acá, no estoy escribiendo. Si yo, por ejemplo, esta función roja, yo la sigo acá y quiero hacer una revolución en torno para esta función en torno al eje Y, entonces puedo hacer, por ejemplo, dos tipos de revoluciones. Una que es la giro 180 grados y no la giro 360 grados como lo estaba viendo inicialmente. Entonces, una mitad me va a quedar como esta parte y una mitad me va a quedar como
esta parte del lado derecho. O, no sé, incluso podría hacer una revolución de 360 grados, en donde en ambos casos, por ejemplo, me quedaría con el máximo de las dos funciones por ejemplo, si yo miro hacia la izquierda y miro hacia la derecha, veo qué altura tienen las funciones y en el fondo me estoy quedando con el máximo en cada uno de los casos. Si es que hago una revolución respecto a 360. En este caso que dibujé es como más fome porque el lado derecho siempre es mayor al lado izquierdo, pero por ejemplo si yo hago así y después me voy por el cero así, por ejemplo, hay un punto en donde el lado izquierdo es mayor que su contraparte por el lado derecho, pero después esto ya como que baja y en el fondo me quedaría una rotación como con este volumen, que sería como el máximo mirándolo por ambos lados. No sé si se entendió eso, pero Sí, yo creo que sí. los casos más como que trabajan o es entre 0 y un número positivo o dos números positivos por lo general. Eso es como lo más natural. Ya, Eh, vale. y las fórmulas funcionan ahí bien sin ningún problema. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces ahora vamos a los problemas en sí. Ya. La P3 es calcular el área del sector que se encuentra fuera de la cardioide, dada por ρ igual a 3 más 2 seno de teta, y dentro del círculo radio ρ igual a 2. Tiro saco esto que... Ok. Entonces, lo primero que uno piensa en este caso es, o lo primero que yo pensé, es como ya, entonces la cardioide está encerrada en el círculo y tengo que ver fuera de la cardioide y dentro del círculo. ¿Ya? Y después procedí a dibujar esto y me di cuenta de que estaba equivocado. ¿Sí? Entonces, como uno... Disculpa, ¿Sí? Pedro, ¿no podríais ponerlo en horizontal que se ve un poquito chico? Ya. Bueno, muchas gracias. De nuevo. Ya. Entonces, tenemos la cardioide y tenemos nuestro círculo. Entonces voy a tratar de hacer algo acá. En donde nuestro círculo tiene radio 2, entonces será algo más o menos así. Y nuestra cardioide tiene de la forma ρ igual a 3 más 2 seno de teta. Entonces, ¿cómo hacemos para visualizar un poco lo que estamos trabajando? Yo creo que visualizarlo siempre ayuda, en este caso, al procedimiento, a entender qué es lo que estamos haciendo. Así que este es un más. Sería igual bueno visualizar la cardioide. Obviamente todo esto se puede hacer sin el dibujito, pero ayuda. Entonces, en θ igual 0, seno de 0 es 0 y me queda radio 3. Así que voy a hacer acá radio 3. En θ igual a pi, también seno de 0, seno de pi es 0, así que también el radio va a ser 3. Para pi medios, seno de pi medios es 1 y me va a quedar 3 más 2, que es 5. Entonces me va a quedar un punto por acá arriba en pi medios y para abajo en 3 pi medios me queda menos 1. Seno de 3 pi medios es menos 1 y 3 por, o sea, 3 menos 2 es 1. Entonces me va a quedar como por acá. Algo así es la cardioide. La traté de dibujar ayer varias veces y es como más fea de lo que me quedó ahora. Yo como amoroné un poquito porque en realidad en donde intersecta es en este punto, entonces queda como, bueno, queda horrible.
pero es algo así. Lo que estamos buscando es esta área de acá. Entonces lo primero que nos interesa para calcular cuál es el área que queda ahí achurada es saber cuál es este ángulo, ¿sí? Porque lo que podemos hacer es primero darnos cuenta de que, bueno, si bien el dibujo nos favorece, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces yo puedo calcular solo uno de los lados y multiplicarlo por 2 y así obtengo todo. Así que lo que voy a hacer es calcular esta área de acá solamente, del lado derecho. Entonces lo que necesito, si es que trabajo con coordenadas polares, es entender, lo que necesito saber es cuál es ese ángulo, este ángulo de θ de acá. Y para eso necesito intersectar las dos funciones, ¿cierto? Que los radios sean iguales. Cuando los radios son iguales, se intersectan. Así que, bueno, nuestro círculo es de radio constante igual a 2. Así lo que yo busco es intersectar estas dos cosas. 3 más 2 seno de θ es igual a 2. Me queda que seno de θ es igual a menos 1/2. Y esto me dice que θ es igual a... En realidad, bueno, como seno es par, o sea, impar, seno de θ igual a 1/2, yo sé que es pi sextos, o sea, bueno, eso, seno de pi sextos es igual a 1/2, entonces θ tiene que ser menos pi sextos. 1/2. ¿Ya? Y eso que me dice que si yo veo mi ángulo desde acá, esto de acá es pi sextos. Menos pi sextos. O sea, bueno, sí, es pi sextos, sí, solo que como lo dibujé abriéndolo hacia abajo, es menos pi sextos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero integrar desde este ángulo de acá todo esto para el círculo, el área para el círculo, me va a quedar como el pedazo de pizza que encerré, y le quiero restar la cardioide en esta parte de acá, y ahí me queda el, la región roja achurada, ¿cierto? Y en este caso, cuando integramos con coordenadas polares, eh, el área de una región encerrada entre dos ángulos, no sé, alfa 1 y alfa 2, es la integral de f cuadrado medios entre alfa 1 y alfa 2. Entonces, lo que hacemos en este caso es la integral, y lo que yo quiero, bueno, como dijimos, este ángulo de acá es menos pi medios, y lo que yo voy a hacer es moverme entre menos pi medios y menos pi sextos. Entonces esos van a ser mis límites de integración. Entre menos pi medios y pi sextos y menos pi sextos. Van a haber muchos menos acá, así que va a estar un poco feo. Bueno, todo esto va acompañado de un 2 gigante que es para calcular solo la mitad del área, ¿cierto? Y esto va a ser ρ, el círculo al cuadrado, que es 2 al cuadrado medios, más la cardioide al cuadrado, que la cardioide es 3 más 2 seno de θ al cuadrado medios, y todo esto de θ. Y θ se mueve, como dije, entre menos pi medios y pi sextos. Entonces, estos dos de acá se me van con mi 2 de afuera y me quedo trabajando con la integral ya solita. Y me pongo a desarrollar esto y después tengo que encontrar la integral de cada uno de los términos que me quedan. Entonces, la parte más complicada era como
plantear el problema y ahora ya tenemos que matraquear integrales. Los límites los voy a obviar por ahora para que no quede ya, acá era un menos, por si acaso. Sí, porque es la resta de las dos áreas que es la que estoy haciendo. Entonces me queda 4 menos 9 más 12 seno de teta más 4 seno de teta cuadrado. Esto de acá es igual a menos 5 más 12 seno de teta más 4 seno cuadrado de teta. Lo que hago es separar cada una de estas integrales o sea, de estos términos en una integral distinta e integrar por separado. Entonces me queda menos 5 de teta con los límites de integración entre menos pi medios y menos pi sextos. Más 12 la integral. Perdón, esto es menos. Esto debería ser menos 12 y esto debería ser menos 4. Sí. Lo siento. Menos 12 la integral de seno de teta. Menos 4 veces la integral de seno cuadrado de teta. ¿Sí? Y bueno, el primer término, como es una integral que no depende de teta, es menos 5 por la diferencia entre los límites de integración. Me queda menos pi medios menos pi sextos, ¿sí? Menos 12 veces la integral de seno es menos coseno, entonces el menos lo voy a tirar para afuera, me queda coseno de teta, evaluado en menos pi medios y menos pi sextos. Y el último término, el seno cuadrado, se reemplaza como 1 menos coseno de 2 teta medios. ¿Sí? Esta relación entre seno cuadrado y esto de acá es una identidad y es la que apaña para integrar cuando uno tiene seno cuadrado. Lo reemplaza de esa forma y uno puede seguir trabajando. Entonces seguimos. Pi medios menos pi sextos es pi tercios, entonces me quedan menos 5 pi tercios más 12 por me queda coseno de menos pi sextos era raíz de un medio, ¿sí? O raíz de sexta de 0,3. Raíz de 3 medios menos y coseno de menos pi medio es 0. Menos 4 veces la integral, bueno, y acá tenemos que separar de nuevo la integral de menos de un medio más 4 veces la integral de coseno de 2 teta. ¿Sí? Entonces los primeros términos ya nos vamos a tener que acostumbrar a ellos, nos quedan 6 raíz de 3 menos, bueno, acá los límites de integración también eran menos pi medios y menos pi sextos, así que nos queda 2 por la misma diferencia de acá, pi medios menos pi sextos, y eso habíamos dicho que era pi tercios, ¿cierto? Así que era 2 por pi tercios más 4 veces la integral de coseno de 2 teta de teta. Y la integral de coseno de 2 teta es seno de 2 teta partida en 2, sí, de teta,
Así que ahora ya puedo hacer la última integración para terminar. Más 6 raíz de 3 menos 2 pi tercios. Bueno, esto lo debería juntar, me queda menos 7 pi tercios. Más 4 veces, no, 2 veces seno de 2, no, lo hice mal. Y esto evaluado en menos pi medios, menos pi sextos. Y esto es, si evalúo seno en menos pi tercios es 45. Raíz de 2 partido en 2. Me queda menos raíz de 2 partido en 2. Sí, porque el seno es impar, entonces evaluarlo en pi tercios es lo mismo y ponerle menos en menos que evaluarlo en menos pi tercios, ¿sí? Y el que queda restando es seno de menos pi. Seno de menos pi es 0. Entonces también este término se muere y finalmente nos queda menos 7 pi tercios más 6 raíz de 3 menos raíz de 2. Pi tercios es 60. Pi tercios es 60. Y si pi tercios es 60, seno de 60 es... Vamos, Matías, tú me puedes ayudar. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 3 partido en 2. Ah, y ahí queda más bonito. Entonces me queda menos raíz de 3. Y me queda menos 7 pi partido en 3 más 5 raíz de 3. Sí, bueno, como les dije, la matraca ya era saber integrar, no confundirse con los límites de integración. Sí, cuando yo, en este caso, tengo coseno de 2 teta de teta, eso lo tengo que integrar, me queda seno de 2 teta partido en 2 y tengo que reemplazar teta en menos pi sextos, entonces cuando reemplazo en el fondo estoy sacando seno de menos pi tercios y lo mismo con el límite de abajo, sería seno de menos pi me quedaría finalmente. Y bueno, también es importante este cambio siempre entre seno cuadrado y 1 menos 2 coseno partido en 2 y la del coseno cuadrado es, lo voy a anotar acá, coseno cuadrado de teta igual 1 más coseno de 2 teta. Ah, me quedé sin espacio. Coseno cuadrado de teta igual a 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Sí, lo que cambia es el signo que junta esos dos términos. Ya, eso sería la primera pregunta. No sé si tienen alguna duda. Como les dije, la parte importante o lo que habilita todo esto es plantear esto como la diferencia de las áreas, y como estamos en coordenadas polares, el área es, como les había dicho, la integral de f cuadrado medios entre los límites de integración de teta. Y ahora, para el siguiente problema, si es que no tienen preguntas, el siguiente problema es, dada la curva definida por tanto, la expresión x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a la 2 tercios con A positivo, demuestra que la longitud de arco de la curva en el primer cuadrante está dada por esa expresión. Entonces ya en esta parte sí tenemos que llegar y aplicar la fórmula de el largo de una curva, ¿cierto? Mediante integral. Y el largo de la curva era
la integral entre a y b de raíz de 1 más f' de x al cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos trabajando con esta curva. Y lo que voy a hacer es despejar y en función de a y x, y voy a hacer que y igual f de x, ¿sí? Entonces ahí me voy a generar mi función que depende de x y voy a describirlo como la curva asociada a la función f. Entonces, x a la 2 tercios más y a la 2 tercios es igual a la 2 tercios. Lo que hago es despejar y es igual a la 2 tercios menos x a la 2 tercios. Y todo esto elevado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, este sería mi f de x. F de x es igual a la 2 tercios menos x a la 2 tercios. Y todo eso elevado a la 3 medios. Y lo que necesito para calcular la fórmula de la curva es la derivada de x. Entonces hay que derivar. F' de x es igual a... Entonces, primero derivo la potencia grande, m elevado a un 3 medios, del mismo término elevado a la potencia menos 1. En este caso, 3 medios menos 1 es 1 medio, por la derivada de lo de adentro. Entonces me queda un menos 1, ¿sí? Del menos 2 tercios, menos x a la 2 tercios. Me bota un 2 tercios esto, por la potencia de x, y me queda un x a la menos 1 tercio. Le resto 1 a la potencia de x. Entonces, vemos que se simplifican cosas, en particular este 2 tercios y este 3 medios se cancela. Me queda menos x a la menos 1 tercio por a la 2 tercios menos x a la 2 tercios y todo elevado a 1 medio. No es la función más bonita, pero hay que seguir para adelante. Ya. Ahora lo que necesitamos es elevar esto al cuadrado y calcular esta integral con los límites correspondientes, que los límites correspondientes son entre 0 y a. Ya, entonces lo que nos piden es demostrar que la longitud del arco de la curva en el primer cuadrante está dada por esta expresión de acá. Entonces, como estamos trabajando en el primer cuadrante, lo que nosotros nos importa obviamente son los x positivos, es decir, mirar solo hacia la derecha del cero, y la parte positiva de la función, ¿sí? Todo lo que está arriba del cero como imagen de la función. Es decir, en algún momento cuando tengamos que sacar raíz, la raíz nos va a tirar un signo positivo y un signo negativo, nos vamos a quedar solo con el positivo. Y eso significa quedarnos en el primer cuadrante de la función. Así que vamos a eso. Y si nos damos cuenta, f de x, ¿cuál es el máximo de la función f de x dado por esta expresión? Es si x si la miro en el intervalo en donde x puede estar entre 0 e infinito. ¿Sí? ¿Qué valores puede tomar esto? Bueno, es creciente, así que el máximo se alcanza en x igual 0, y ahí tenemos que la función f es igual a, ¿sí? F de x es decreciente, porque le estamos restando x, ¿sí?
y su máximo para x en 0 a infinito, porque eso es lo que nos estamos preocupando ahora sobre el primer cuadrante. 0 a infinito es f de 0, que es igual a la 2/3 elevado a la 3/2, que es a. Entonces, si me doy cuenta, los valores que puede llegar y es, cuando me fijo solo en el primer cuadrante, está entre 0 y el máximo valor que puede tomar, que es a. Entonces, esos van a ser mis límites de integración cuando esté viendo la función. No tiene sentido integrar más arriba porque no alcanzo jamás a alturas mayores que a. Entonces, lo que voy a integrar va a ser la integral entre 0 y a de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, raíz y todo de esto de x. La integral entre 0 y a, raíz de 1 más, y tenemos que elevar este término de acá al cuadrado. Entonces, ya, el menos desaparece, me queda x a la menos 2/3 por, y el término de la derecha estaba todo elevado en medio, así que si lo elevo al cuadrado desaparece, y me queda exactamente esta expresión, porque como estamos en el primer cuadrante, esto tiene que ser positivo, y x se mueve entre 0 y a, ¿sí? Entonces, esto de acá siempre va a ser mayor o igual que 0, y si lo elevamos, primero le sacamos raíz, no, sí, si primero lo sacamos a raíz y después lo elevamos, nos va a quedar el mismo valor, así que lo escribimos de esta forma nomás, no es necesario ponerle valor absoluto. Y nos queda esa expresión, así que ahora cerramos la raíz, nos queda de x, todo acá es igual a la integral entre 0 y a de la raíz de x. Podemos pasar el x multiplicando hacia adentro, nos queda a partido en x, todo esto elevado a 2/3, menos x elevado a 2/3, partido en x elevado a 2/3, esto te queda 1 de x. Este 1 de acá se me va con este 1 de acá y me queda la integral entre 0 y a de a partido en x elevado a 1/3 de x. Como a no depende de x, todos estos son a. Podemos sacar el a hacia afuera y nos queda a elevado a 1/3 por la integral entre 0 y a de 1 partido en x elevado a 1/3 de x. Y eso es lo que nosotros teníamos que llegar según el enunciado, ¿sí? Demuestre que la longitud del arco de la curva en el primer cuadrante está dada por esta expresión a elevado a 1/3 por la integral de entre 0 y a de x a la menos 1/3. Así que eso sería, no sé si tienen preguntas. ¿Por qué se integra entre 0 y a? Ya, en el fondo lo que uno quiere es que yo tengo mi x que se mueve entre 0 e infinito, ¿cierto? Porque me estoy fijando en el primer cuadrante. Entonces, como condición necesaria, x se tiene que mover en estos valores. No puede ser un valor negativo x, o si no me salgo inmediatamente del primer cuadrante. Pero además también me fijo también cuáles son los valores de x que hace que mi f de x sea positivo. Porque así me quedo también en el primer cuadrante. Si f de x es negativo, me paso al cuarto cuadrante, que es por abajo del 0. Y los x
tal que f de x es positivo, los podemos ver en esta parte de acá, ¿sí? Como f es decreciente, según x, bueno, x en 0, esto es positivo, así que lo que nos interesa ver es cuando se intersecta con el 0 y después, una vez que se intersecta con el 0, pasa a ser negativa para cualquier x a partir de ese momento mayor. Entonces, bueno, f de 0 es a y lo otro es f de a es 0. Eso es lo que me faltó escribir, porque cuando reemplazamos x como a, estos dos términos son iguales, se me anulan, esto me da 0, y una vez que x es mayor que a, f pasa a ser negativo. Entonces ahí me salgo del primer cuadrante y por eso los valores que me importan de x son entre 0 y a. Esos son los valores que me importan para quedarme en el primer cuadrante. Así que por eso cuando partimos integrando, esos son los límites de integraciones, de ahí ya eso se mantiene por la matraca para las líneas hacia abajo. Eso, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, eso sería entonces la tutoría de repaso. Si es que tienen alguna otra pregunta de materia que no se haya visto como en estos problemas, también creo que quedan unos minutitos en donde podemos responder un par de preguntas. Si es que quieren repasar algo. Parece que Bueno, eso sería. sí, entonces lo dejamos hasta acá. Ya. Igual vamos a dejar la grabación en el canal de YouTube del taller, por si después saben de alguien que quería venir y no pudo, la puede revisar ahí.